Hola a todos y bienvenidos una vez más a Rehman Crítica. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a viajar a uno de los mundos de fantasía más queridos del cine y la literatura, un lugar lleno de magia, criaturas extraordinarias, batallas épicas y personajes inolvidables. Estoy hablando de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe. Esta película nos transporta a la increíble tierra de Narnia, donde 4 hermanos descubren un mundo oculto detrás de un simple armario. Lo que comienza como una aventura inesperada se convierte rápidamente en una historia llena de valentía, amistad, sacrificio y esperanza. A lo largo de la película encontramos personajes memorables como Lucy, Peter, Susan, Edmund, el majestuoso Aslan y la temible Bruja Blanca, quienes forman parte de una historia que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero la gran pregunta es, ¿sigue siendo esta película tan buena como la recordamos? ¿Sus efectos visuales han envejecido bien? ¿La historia continúa siendo emocionante para las nuevas generaciones? ¿Y realmente vale la pena verla en la actualidad? En este video voy a analizar todos esos aspectos, desde la trama y los personajes hasta las actuaciones, la dirección, los efectos especiales, la música y el impacto general que tuvo esta fantástica aventura. Así que si eres fanático de las películas de fantasía o simplemente tienes curiosidad por saber si The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe merece tu tiempo, quédate hasta el final porque vamos a explorar cada detalle de esta inolvidable producción. Comencemos con la review aquí en Rehman Crítica. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe cuenta la historia de 4 hermanos ingleses, Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie, que son evacuados de Londres durante la Segunda Guerra Mundial para protegerse de los bombardeos. Los niños son enviados a vivir a una enorme casa de campo perteneciente al profesor Kirke, un hombre amable y misterioso que les permite explorar libremente la mansión. Mientras intentan adaptarse a su nueva vida lejos de sus padres y del conflicto que sacude Europa, los hermanos pasan el tiempo recorriendo los numerosos pasillos, habitaciones y rincones de la antigua casa. Durante una tarde lluviosa, Lucy, la más joven de los 4, descubre un viejo armario en una habitación aparentemente vacía. Movida por la curiosidad, entra en él y encuentra algo extraordinario. El armario no termina en una pared, sino que conduce a un bosque cubierto de nieve. Al atravesar el armario, Lucy llega a un mundo mágico llamado Narnia. Allí conoce a un fauno llamado Tumnus, una criatura mitad hombre y mitad cabra que se sorprende al encontrar a una humana en aquel lugar. Tumnus invita a Lucy a su acogedora cueva y le explica que Narnia se encuentra bajo el dominio de la temida Bruja Blanca, una poderosa hechicera que ha condenado la tierra a un invierno eterno sin Navidad. El fauno confiesa que tenía órdenes de capturar a cualquier humano y entregarlo a la bruja, pero después de conocer a Lucy y escuchar su historia, decide ayudarla a regresar a casa. Lucy vuelve al mundo real creyendo que ha estado ausente durante horas, aunque descubre que apenas han pasado unos segundos. Cuando intenta contar su aventura a sus hermanos, ellos creen que ha imaginado toda la experiencia. Días más tarde, mientras juegan al escondite, los 4 hermanos terminan encontrando el armario. Sin embargo, es Edmund quien entra primero después de Lucy y llega también a Narnia. Allí se encuentra con la Bruja Blanca, una mujer hermosa pero fría y cruel, que viaja en un trineo tirado por renos. La bruja se presenta de forma amable y manipuladora, ofreciendo a Edmund bebidas calientes y unas golosinas mágicas llamadas delicias turcas. Aprovechando la inseguridad y el deseo de importancia del muchacho, la bruja lo convence de que traiga a sus hermanos ante ella, prometiéndole convertirlo en príncipe y más tarde en rey. Fascinado por las promesas de poder y por el encanto de la hechicera, Edmund acepta colaborar sin comprender plenamente las verdaderas intenciones de la mujer. Cuando finalmente los 4 hermanos llegan juntos a Narnia, Lucy les muestra el lugar donde vive Tumnus.
Sin embargo, descubren que el fauno ha sido arrestado por la policía secreta de la bruja por haber ayudado a una humana. Los hermanos encuentran pruebas de que Tumnus fue capturado y comprenden que la situación es mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Mientras buscan respuestas, conocen a varios animales parlantes y criaturas mágicas que les revelan una antigua profecía. Según esa profecía, 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva llegarán a Narnia, ocuparán los 4 tronos del castillo de Cair Paravel y pondrán fin al reinado de la Bruja Blanca. La noticia llena de esperanza a los habitantes de Narnia, que han esperado durante generaciones la llegada de los humanos destinados a liberarlos. Los niños continúan su viaje a través de los bosques nevados, mientras la Bruja Blanca descubre que los humanos han llegado. Temerosa de que la profecía se cumpla, ordena a sus fuerzas capturarlos antes de que puedan reunirse con Aslan, el gran león que representa la esperanza de Narnia. Mientras tanto, Edmund se deja llevar por la ambición y abandona a sus hermanos para buscar a la bruja. Cree que ella cumplirá sus promesas y lo recompensará, pero cuando llega a su castillo descubre una realidad muy distinta. La bruja no tiene intención de tratarlo como un príncipe. En cambio, lo utiliza como prisionero y fuente de información. Edmund comienza a comprender que ha cometido un grave error, pero ya es demasiado tarde para escapar fácilmente. Durante su travesía, Peter, Susan y Lucy reciben ayuda de diversos habitantes de Narnia. Entre ellos destaca una pareja de castores que los guía hacia un lugar seguro y les habla de Aslan, el verdadero rey de Narnia. Los castores explican que Aslan ha regresado al país después de una larga ausencia y que su llegada anuncia el fin del dominio de la Bruja Blanca. También les cuentan que la magia de Narnia está comenzando a cambiar. Poco a poco, el invierno eterno pierde fuerza y los primeros signos de la primavera empiezan a aparecer. Los hermanos sienten una mezcla de esperanza y temor, conscientes de que se acercan a acontecimientos que podrían determinar el destino de todo un mundo. En su camino, los niños tienen un encuentro inesperado con Papá Noel, cuya presencia confirma que el poder de la bruja está debilitándose. El legendario personaje les entrega regalos especiales destinados a ayudarlos en las pruebas que se avecinan. Susan recibe un arco, un carcaj lleno de flechas y un cuerno mágico capaz de convocar ayuda. Lucy obtiene una pequeña daga y una botella de un remedio mágico con el poder de curar heridas graves. Peter recibe una espada y un escudo, símbolos de su futuro papel como líder y guerrero. Estos obsequios no son simples regalos, sino herramientas esenciales para la lucha que se aproxima. Mientras tanto, Edmund presencia directamente la crueldad de la Bruja Blanca. Observa cómo castiga a sus propios seguidores y transforma en piedra a quienes la decepcionan. Poco a poco, el muchacho reconoce la magnitud de su error y comienza a arrepentirse profundamente de haber traicionado a sus hermanos. Sin embargo, sigue atrapado bajo la vigilancia de la hechicera mientras ésta se prepara para la guerra. La experiencia obliga a Edmund a madurar y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones egoístas. Finalmente, Peter, Susan y Lucy llegan al campamento de Aslan. Allí conocen al majestuoso león, cuya presencia inspira respeto, confianza y admiración. Aslan demuestra ser sabio, compasivo y poderoso, ganándose rápidamente la lealtad de los niños. Peter encuentra en él una figura de guía y liderazgo, mientras que Lucy siente una profunda conexión basada en la bondad y la esperanza. Aslan escucha la historia de los hermanos y comprende inmediatamente la situación de Edmund. Aunque muchos consideran imperdonable su traición, Aslan muestra una disposición a ofrecer misericordia y redención. Poco después, un grupo de seguidores de Aslan logra rescatar a Edmund y llevarlo de regreso con sus hermanos. El reencuentro es emotivo y lleno de tensión. Edmund reconoce sus errores y se disculpa sinceramente por haber puesto en peligro a todos. Peter, Susan y Lucy aceptan sus disculpas, comprendiendo que ha cambiado y que ahora está dispuesto a hacer lo correcto. Esta reconciliación fortalece a la familia en un momento crucial, ya que la guerra contra la bruja se acerca rápidamente.
Sin embargo, la Bruja Blanca no está dispuesta a renunciar a su poder. Invocando las antiguas leyes mágicas de Narnia, reclama el derecho sobre la vida de Edmund debido a su traición. Según esas leyes, todo traidor le pertenece. Aunque Aslan logra convencerla de retirar su exigencia públicamente, en secreto llega a un acuerdo con ella. Nadie conoce los detalles de la conversación, pero Aslan parece triste y pensativo después del encuentro. Esa noche, Lucy y Susan observan cómo el león se aleja solo hacia la mesa de piedra, un lugar antiguo y sagrado. Movidas por la preocupación, las dos hermanas lo siguen a distancia. Allí presencian una escena devastadora. Aslan se entrega voluntariamente a la bruja y a sus seguidores para salvar a Edmund. La hechicera humilla al león, ordena que lo inmovilicen y finalmente lo sacrifica sobre la mesa de piedra. Lucy y Susan quedan destrozadas al contemplar la muerte de quien representaba toda su esperanza. La bruja celebra su aparente victoria, convencida de que ha eliminado al único ser capaz de derrotarla. Tras la partida de las fuerzas enemigas, Lucy y Susan permanecen junto al cuerpo de Aslan durante la noche. Sin embargo, al amanecer ocurre un milagro. La mesa de piedra se rompe y Aslan vuelve a la vida. El león explica que existe una magia más profunda y antigua que la bruja conoce, debido a que se sacrificó voluntariamente por un traidor inocente de corazón arrepentido. La muerte perdió su poder sobre él. Su resurrección representa el triunfo del amor, el sacrificio y la justicia sobre el odio y la tiranía. Renovadas por la esperanza, Lucy y Susan acompañan a Aslan hasta el castillo de la bruja. Allí descubren un patio lleno de estatuas que en realidad son las víctimas petrificadas de la hechicera. Aslan utiliza su poder para devolverles la vida. Centauros, faunos, gigantes y otras criaturas recuperan su libertad y se unen a la lucha final. El ejército de Aslan crece rápidamente mientras se prepara para enfrentarse a las fuerzas oscuras de la Bruja Blanca. Entretanto, Peter lidera a los ejércitos de Narnia en una gran batalla. A pesar de su juventud, demuestra valentía, determinación y capacidad estratégica. Edmund también participa en el combate, decidido a reparar sus errores pasados. Durante la lucha, logra destruir la varita mágica de la bruja, impidiéndole convertir en piedra a más enemigos. Sin embargo, resulta gravemente herido en el proceso. La batalla parece inclinarse de un lado a otro, mientras ambos ejércitos luchan con intensidad por el futuro de Narnia. En el momento más crítico del enfrentamiento, Aslan aparece junto a los refuerzos liberados del castillo. Su llegada cambia por completo el curso de la guerra. El león se enfrenta directamente a la Bruja Blanca y tras una feroz confrontación, logra derrotarla definitivamente. Con la muerte de la hechicera, su reinado de terror llega a su fin. El invierno eterno desaparece y la primavera se extiende por toda Narnia. Los habitantes celebran su libertad después de largos años de sufrimiento y opresión. Tras la victoria, los 4 hermanos son coronados en Cair Paravel como reyes y reinas de Narnia. Peter recibe el título de Pedro el Magnífico. Susan es conocida como Susana la Benévola. Edmund se convierte en Edmundo el Justo. Y Lucy es llamada Lucía la Valiente. Bajo su gobierno, Narnia entra en una era de prosperidad, paz y armonía. Los hermanos crecen hasta convertirse en adultos sabios y respetados, gobernando durante muchos años y viviendo numerosas aventuras. Sin embargo, un día, mientras persiguen un ciervo blanco en el bosque, descubren accidentalmente el mismo armario por el que llegaron años atrás. Al atravesarlo, regresan al mundo real y vuelven a ser niños instantáneamente. Para su sorpresa, descubren que no ha transcurrido ningún tiempo desde el momento en que entraron en Narnia. Aunque la experiencia parece increíble, cada uno conserva los recuerdos de todo lo vivido. Los hermanos comprenden que han sido parte de una aventura extraordinaria que cambió sus vidas para siempre. La película concluye con una poderosa reflexión sobre el crecimiento personal, la familia, el perdón y la lucha entre el bien y el mal.
Cada uno de los hermanos aprende lecciones fundamentales. Peter descubre el significado del liderazgo responsable. Susan aprende a confiar en sí misma. Lucy demuestra el valor de la fe y la esperanza. Y Edmund encuentra la redención a través del arrepentimiento sincero. A través de su viaje por Narnia, los 4 hermanos no solo ayudan a salvar un reino mágico, sino que también se transforman en mejores personas. La historia combina fantasía, aventura y emociones profundas para mostrar que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar valentía, sacrificio y esperanza. El éxito de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe no solo se debió a su espectacular historia de fantasía y aventura, sino también al trabajo realizado por un talentoso reparto que logró dar vida a los personajes creados por C.S. Lewis. La película reunió a actores jóvenes que interpretaban a los hermanos Pevensie, junto con artistas experimentados encargados de representar a personajes fundamentales del mundo mágico de Narnia. Cada integrante del elenco aportó características únicas que ayudaron a construir una historia emotiva, creíble y memorable para espectadores de todas las edades. Uno de los papeles más importantes fue el de Peter Pevensie, interpretado por William Moseley. Peter es el hermano mayor de la familia y, a lo largo de la película, debe asumir responsabilidades cada vez mayores. Al principio, se muestra como un adolescente común que intenta proteger a sus hermanos durante los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez que llega a Narnia, comienza un proceso de crecimiento que lo transforma en un líder valiente y decidido. William Moseley consiguió transmitir de manera convincente la evolución emocional de Peter, mostrando tanto sus inseguridades iniciales como su desarrollo hasta convertirse en un rey respetado. Su actuación fue fundamental para representar el tema del liderazgo responsable que ocupa un lugar central en la historia. Anna Popplewell interpretó a Susan Pevensie, la hermana mayor. Susan es una joven inteligente, prudente y práctica, que suele analizar cuidadosamente las situaciones antes de actuar. Durante gran parte de la película se muestra escéptica respecto a algunos aspectos de la magia de Narnia, pero poco a poco aprende a confiar en aquello que no siempre puede explicarse racionalmente. Anna Popplewell aportó una gran madurez al personaje, equilibrando sensibilidad, elegancia y fortaleza emocional. Susan desempeña un papel importante en la protección de sus hermanos menores y demuestra una notable valentía cuando enfrenta los peligros que amenazan a Narnia. La actriz logró convertir al personaje en una figura cercana y creíble para el público. Georgie Henley tuvo la responsabilidad de interpretar a Lucy Pevensie, el personaje que descubre Narnia por primera vez. Lucy representa la inocencia, la bondad y la capacidad de creer en lo extraordinario. Desde el inicio de la historia, ella demuestra una curiosidad natural que la lleva a atravesar el armario mágico y encontrar un mundo completamente diferente. Georgie Henley impresionó tanto a críticos como a espectadores gracias a la autenticidad de su actuación. A pesar de su corta edad durante el rodaje, logró transmitir emociones complejas y construir un personaje lleno de ternura y valentía. Su interpretación permitió que el público experimentara el asombro de descubrir Narnia a través de sus ojos. El personaje de Edmund Pevensie fue interpretado por Skandar Keynes. Edmund posee uno de los arcos narrativos más complejos de toda la película. Al comienzo se muestra resentido, impulsivo y fácilmente influenciable, características que lo llevan a cometer errores importantes. Su encuentro con la Bruja Blanca provoca que traicione a sus hermanos, pero posteriormente comprende las consecuencias de sus acciones y busca redimirse. Skandar Keynes realizó un trabajo especialmente destacado al mostrar la transformación psicológica del personaje. Su actuación permitió que el público entendiera tanto las debilidades como las virtudes de Edmund, convirtiéndolo en uno de los personajes más interesantes y humanos de la historia. Uno de los personajes más emblemáticos de toda la película es Aslan.
el gran león que simboliza la esperanza, la justicia y el sacrificio. Aunque el personaje fue creado mediante avanzados efectos visuales, su voz fue interpretada por Liam Neeson. El reconocido actor aportó una presencia extraordinaria al personaje gracias a su voz profunda, serena y poderosa. Cada diálogo de Aslan transmite autoridad, sabiduría y compasión. Liam Neeson logró que el león pareciera una figura majestuosa, capaz de inspirar confianza y respeto al mismo tiempo. Su contribución fue esencial para que Aslan se convirtiera en el corazón emocional de la película. La principal antagonista de la historia, la Bruja Blanca, fue interpretada por Tilda Swinton. La actriz construyó un personaje inolvidable gracias a una combinación de elegancia, frialdad y amenaza constante. La Bruja Blanca gobierna Narnia mediante el miedo y la magia oscura, manteniendo al país atrapado en un invierno eterno. Tilda Swinton utilizó expresiones sutiles, una voz controlada y una presencia imponente para crear una villana sofisticada y aterradora. En lugar de depender únicamente de explosiones de ira o violencia, la actriz mostró a una enemiga calculadora y manipuladora, capaz de ocultar su crueldad detrás de una apariencia refinada. James McAvoy interpretó al señor Tumnus, el fauno que se convierte en el primer amigo de Lucy en Narnia. Aunque su tiempo en pantalla es relativamente limitado en comparación con otros personajes, su papel resulta fundamental para el desarrollo de la historia. Tumnus representa el conflicto entre el miedo y la conciencia moral. Inicialmente considera obedecer las órdenes de la Bruja Blanca, pero finalmente decide hacer lo correcto y ayudar a Lucy. James McAvoy aportó una gran sensibilidad al personaje, logrando que el público sintiera empatía por sus dudas y temores. Su interpretación ayudó a establecer el tono emocional de la aventura desde sus primeros momentos. Jim Broadbent participó en la película como el profesor Kirk, el propietario de la casa donde los hermanos Pevensey se refugian durante la guerra. Aunque aparece en pocas escenas, su personaje desempeña un papel importante al ofrecer orientación y comprensión a los niños. El profesor es uno de los pocos adultos que considera seriamente las historias de Lucy sobre Narnia. Jim Broadbent aportó calidez, sabiduría y un toque de misterio que enriquecieron al personaje. Su actuación contribuyó a crear una conexión entre el mundo real y el mundo fantástico de Narnia. Ray Winstone prestó su voz al señor Castor, uno de los aliados más fieles de los hermanos Pevensey. Este personaje ayuda a los protagonistas a comprender mejor la situación política y espiritual de Narnia. El señor Castor sirve como guía y protector durante una parte crucial del viaje. La voz de Ray Winstone añadió energía, simpatía y determinación al personaje. Gracias a su interpretación, el Castor se convirtió en una figura entrañable que proporcionó momentos de humor sin perder su importancia dentro de la trama. La señora Castor fue interpretada mediante captura de movimiento y doblaje por Dawn French. El personaje aporta un ambiente familiar y acogedor en medio de las amenazas constantes que enfrentan los protagonistas. La señora Castor recibe a los niños en su hogar y les ofrece apoyo emocional durante una etapa difícil de su aventura. Dawn French logró transmitir amabilidad, optimismo y fortaleza, convirtiendo al personaje en una presencia reconfortante para los espectadores. Otro actor destacado fue Kiran Shah, quien interpretó a Jinar Brick, el enano que sirve a la Bruja Blanca. Aunque se trata de un personaje secundario, desempeña un papel relevante dentro del círculo más cercano de la villana. Jinar Brick representa la obediencia absoluta al régimen de la bruja y participa en varias de sus acciones más importantes. Kiran Shah aportó intensidad y una actitud amenazadora que ayudaron a reforzar la sensación de peligro que rodea a la antagonista principal. La película también contó con la participación de numerosos actores encargados de interpretar criaturas fantásticas, soldados y habitantes de Narnia. Gracias a una combinación de actuaciones reales, maquillaje avanzado, animación digital y captura de movimiento, se logró crear un mundo poblado por centauros, minotauros,
faunos, gigantes y animales parlantes. Muchos de estos intérpretes tuvieron que trabajar estrechamente con especialistas en efectos visuales para garantizar que sus personajes parecieran naturales dentro de un entorno fantástico. El trabajo de los jóvenes protagonistas fue especialmente importante debido a que gran parte de la historia se desarrolla desde la perspectiva de los hermanos Pevensie. Los actores debían transmitir emociones auténticas mientras interactuaban con personajes que en muchos casos serían añadidos digitalmente durante la postproducción. Esto requería una gran capacidad de imaginación y concentración. William Moseley, Anna Popplewell, Skander Keynes y Georgie Henley demostraron una notable química en pantalla, haciendo creíble la relación familiar entre sus personajes. La dirección de actores permitió que cada personaje tuviera una identidad clara y reconocible. Peter representa el liderazgo y la responsabilidad. Susan simboliza la prudencia y la inteligencia. Edmund encarna la posibilidad de cometer errores y encontrar redención. Lucy refleja la fe, la esperanza y la inocencia. Estas características fueron reforzadas mediante interpretaciones cuidadosas que ayudaron a transmitir los temas principales de la historia. Uno de los mayores logros del reparto fue lograr que los espectadores aceptaran la existencia de un mundo lleno de criaturas mágicas y acontecimientos extraordinarios. Para conseguirlo, los actores tuvieron que reaccionar de manera creíble ante situaciones imposibles. La sinceridad de sus interpretaciones permitió que la fantasía pareciera emocionalmente real. Gracias a este trabajo, el público pudo conectar con los personajes y preocuparse genuinamente por su destino. Las escenas entre Liam Neeson y los jóvenes protagonistas también resultaron especialmente efectivas. Aunque Aslan fue creado digitalmente, la voz del actor aportó una humanidad que permitió establecer vínculos emocionales profundos con los demás personajes. Las conversaciones entre Aslan y los hermanos contienen algunos de los momentos más importantes de la película y contribuyen significativamente al desarrollo de la historia. Por su parte, Tilda Swinton consiguió crear una villana que se convirtió en uno de los elementos más recordados de la adaptación cinematográfica. Su interpretación evitó los estereotipos simples y presentó a una antagonista compleja, elegante y aterradora. Cada una de sus apariciones transmite una sensación de amenaza que mantiene la tensión narrativa durante toda la película. En conjunto, el reparto de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe desempeñó un papel fundamental en el éxito de la producción. Los actores lograron dar vida a personajes queridos por millones de lectores y ayudaron a transformar una novela clásica en una experiencia cinematográfica memorable. Gracias a su talento, dedicación y capacidad para transmitir emociones auténticas, el mundo de Narnia cobró vida en la pantalla y conquistó a espectadores de todo el mundo. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe es una de las adaptaciones cinematográficas de fantasía más importantes de la década de 2000. Basada en la famosa novela de C.S. Lewis, la película combina aventura, magia, acción, drama familiar y elementos épicos para crear una experiencia que busca atraer tanto a niños como a adultos. Desde su estreno, ha sido considerada una de las producciones de fantasía más exitosas de su época y continúa siendo una referencia dentro del género. La pregunta que muchos espectadores se hacen antes de verla es si realmente vale la pena invertir el tiempo en esta aventura. La respuesta depende de lo que cada persona busque en una película, pero existen numerosos aspectos que la convierten en una obra muy recomendable. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es su capacidad para transportar al espectador a un mundo completamente diferente. Desde los primeros minutos, la historia presenta la difícil situación de los hermanos Pevensie durante la Segunda Guerra Mundial. Esta introducción sirve para mostrar un contexto realista antes de llevar al público a la tierra mágica de Narnia. El contraste entre el mundo cotidiano y el mundo fantástico ayuda a que el descubrimiento del armario tenga un impacto emocional mucho mayor.
Cuando Lucy entra en Narnia por primera vez, el espectador siente la misma curiosidad y asombro que experimenta el personaje. La construcción del mundo es uno de los elementos más impresionantes de la película. Narnia no parece simplemente un escenario diseñado para una aventura infantil. Se presenta como un reino con historia, conflictos, leyendas, criaturas y tradiciones propias. Los bosques cubiertos de nieve, los castillos antiguos, las criaturas fantásticas y los paisajes naturales contribuyen a crear una sensación de inmersión muy efectiva. Incluso años después de su estreno, muchos de estos escenarios conservan su atractivo visual y continúan despertando la imaginación de quienes los observan. Otro aspecto destacado es la historia. Aunque la película sigue una estructura clásica de lucha entre el bien y el mal, logra hacerlo de manera interesante gracias al desarrollo de sus personajes. Los hermanos Pevensie no son héroes perfectos desde el principio. Cada uno posee defectos, inseguridades y conflictos personales. A medida que avanza la trama, deben aprender a superar sus limitaciones y asumir responsabilidades cada vez mayores. Esto hace que sus victorias resulten más satisfactorias y que el público pueda identificarse con ellos. Lucy es probablemente el personaje más fácil de apreciar desde el comienzo. Su bondad, curiosidad y capacidad para creer en lo extraordinario la convierten en el corazón emocional de la historia. A través de ella, el espectador descubre Narnia y experimenta la magia del lugar. Su optimismo constante ayuda a mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles de la trama. La película utiliza su perspectiva para transmitir un mensaje sobre la importancia de conservar la capacidad de maravillarse ante el mundo. Peter representa el crecimiento hacia la madurez. Al inicio es simplemente un hermano mayor que intenta proteger a su familia, pero poco a poco se convierte en un verdadero líder. Su evolución resulta convincente porque no ocurre de forma instantánea. Debe cometer errores, enfrentar desafíos y aprender de sus experiencias. La película dedica tiempo suficiente a mostrar este proceso, permitiendo que el público comprenda su transformación. Susan aporta equilibrio al grupo. Su carácter racional y prudente contrasta con la imaginación de Lucy y con la impulsividad de Edmund. Aunque algunos espectadores pueden considerarla menos llamativa que otros personajes, cumple una función importante dentro de la dinámica familiar. Representa la necesidad de analizar cuidadosamente las situaciones antes de actuar y ofrece una perspectiva diferente sobre los acontecimientos. Sin embargo, el personaje más complejo y posiblemente el mejor desarrollado es Edmund. Su historia de traición, arrepentimiento y redención constituye uno de los aspectos más interesantes de toda la película. A diferencia de muchos personajes secundarios que simplemente cumplen una función narrativa, Edmund experimenta una verdadera transformación psicológica. Sus errores tienen consecuencias reales y debe esforzarse para corregirlos. Esto añade profundidad emocional a la historia y evita que todo se reduzca a una simple aventura fantástica. La Bruja Blanca es otro de los grandes aciertos de la película. Como antagonista, posee una presencia memorable desde su primera aparición. No se trata únicamente de una villana malvada por naturaleza. Es una figura autoritaria que utiliza el miedo, la manipulación y el poder para controlar a quienes la rodean. Su apariencia elegante y sofisticada contrasta con la crueldad de sus acciones, creando un personaje visualmente impactante. Cada escena en la que aparece genera tensión y contribuye a mantener el interés del espectador. Aslan, por otro lado, funciona como el símbolo central de esperanza y sabiduría dentro de la historia. Su presencia aporta una dimensión emocional que va más allá de la aventura y la acción. El personaje transmite serenidad, fortaleza y compasión. Incluso cuando no aparece en pantalla, los demás personajes hablan constantemente de él, lo que aumenta la expectativa en torno a su llegada. Cuando finalmente entra en escena, logra cumplir con las expectativas,
gracias a una combinación de efectos visuales impresionantes y una interpretación vocal poderosa. En términos visuales, la película sigue siendo notable. Los efectos especiales fueron ambiciosos para su época y permitieron representar una enorme variedad de criaturas fantásticas. Faunos, centauros, minotauros, animales parlantes y otras especies habitan Narnia, creando un mundo vibrante y diverso. Aunque algunos efectos digitales pueden parecer menos avanzados en comparación con producciones más recientes, en general han envejecido bastante bien. La mayoría de las escenas continúan siendo convincentes y mantienen su capacidad para impresionar. La dirección artística merece una mención especial. Los diseños de vestuario, armas, armaduras y escenarios contribuyen significativamente a la atmósfera de la película. La Bruja Blanca posee un aspecto visual inolvidable, mientras que los distintos habitantes de Narnia presentan diseños que reflejan sus características culturales y su papel dentro del mundo ficticio. Todo esto ayuda a que el universo de la película parezca coherente y bien desarrollado. La música también desempeña un papel fundamental. La banda sonora acompaña eficazmente los momentos de aventura, peligro, tristeza y triunfo. Las composiciones ayudan a intensificar las emociones sin resultar excesivas. Durante las escenas más épicas, la música aporta una sensación de grandeza que refuerza la importancia de los acontecimientos. En los momentos más íntimos, contribuye a crear una conexión emocional entre los personajes y el público. Uno de los elementos más interesantes de la película es que funciona en diferentes niveles para distintos tipos de espectadores. Los niños pueden disfrutarla como una aventura llena de criaturas mágicas, batallas y descubrimientos sorprendentes. Los adolescentes pueden identificarse con los conflictos personales de los protagonistas y con sus procesos de crecimiento. Los adultos, por su parte, pueden apreciar temas más profundos relacionados con el sacrificio, la responsabilidad, la redención y el liderazgo. La narrativa mantiene un ritmo generalmente sólido. La historia dedica tiempo a presentar a los personajes y construir el mundo antes de llegar a las secuencias de acción más importantes. Algunas personas podrían considerar que ciertas partes avanzan lentamente en comparación con producciones modernas más aceleradas. Sin embargo, esta decisión permite desarrollar mejor las relaciones entre los personajes y crear una conexión emocional más fuerte con ellos. Las escenas de acción son entretenidas y están bien ejecutadas. Aunque la película no depende exclusivamente de las batallas, cuando éstas aparecen, resultan emocionantes y espectaculares. La batalla final ofrece una combinación efectiva de estrategia, heroísmo y efectos visuales. No alcanza necesariamente la escala de algunas producciones épicas posteriores, pero cumple perfectamente su función dentro de la historia. Un aspecto particularmente positivo es el tono familiar de la película. A pesar de incluir momentos de tensión, peligro y tristeza, evita el exceso de violencia gráfica o contenido inapropiado. Esto la convierte en una opción adecuada para espectadores de distintas edades. Las familias pueden verla juntas y encontrar elementos de interés para todos los integrantes. No obstante, la película también presenta algunas limitaciones. Algunos personajes secundarios reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. Determinadas criaturas y aliados aparecen durante periodos breves antes de desaparecer de la historia. Además, ciertos espectadores acostumbrados a narrativas más complejas pueden considerar que la división entre héroes y villanos resulta relativamente simple en comparación con otras obras modernas de fantasía. Otro posible punto de crítica es que algunas partes de la trama siguen convenciones muy tradicionales del género. Existen profecías, héroes destinados a cumplir un papel específico y una clara lucha entre fuerzas opuestas. Sin embargo, para muchos espectadores esto no constituye un defecto, sino parte del encanto clásico de la historia. Comparada con otras películas de fantasía de su época, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe destaca por su equilibrio entre aventura, emoción y espectáculo visual.
No intenta ser excesivamente oscura ni excesivamente infantil. En cambio, encuentra un punto intermedio que permite disfrutarla tanto como una aventura emocionante como una historia con mensajes significativos. Una de las razones por las que la película sigue siendo apreciada es su capacidad para generar una sensación de escapismo. Narnia es un lugar donde los animales hablan. Las criaturas míticas son reales y los niños pueden convertirse en héroes. En tiempos donde muchas producciones buscan constantemente sorprender mediante giros inesperados o narrativas complejas, esta película ofrece una experiencia más clásica basada en la imaginación, la esperanza y la aventura. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta es sí, para la mayoría de los espectadores. Si disfrutas de las historias de fantasía, los mundos mágicos, los personajes memorables y las aventuras épicas, encontrarás mucho que apreciar en esta película. También es una excelente opción para quienes buscan una experiencia familiar que combine entretenimiento con mensajes positivos sobre la valentía, la amistad, la responsabilidad y el perdón. Incluso para quienes ya conocen la historia original, la adaptación ofrece suficientes elementos visuales y emocionales para justificar su visionado. La combinación de actuaciones sólidas, una dirección competente, efectos visuales atractivos y una historia atemporal permite que la película mantenga su relevancia muchos años después de su estreno. En conclusión, The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe es una película de fantasía que logra combinar imaginación, emoción y espectáculo de manera efectiva. Aunque no es perfecta y presenta algunas limitaciones narrativas propias de las adaptaciones familiares de gran presupuesto, sus fortalezas superan ampliamente sus debilidades. Su mundo fascinante, personajes entrañables, temas universales y momentos memorables la convierten en una experiencia cinematográfica altamente recomendable. Para quienes disfrutan de la fantasía clásica y las aventuras épicas, sigue siendo una obra que merece ser vista y redescubierta. Uno de los aspectos más impresionantes de The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe, es el enorme trabajo realizado en los efectos visuales, VFX, y las imágenes generadas por computadora, CGI. Cuando la película llegó a los cines, representó uno de los proyectos de fantasía más ambiciosos de su época. La historia exigía la creación de un mundo completamente nuevo, habitado por criaturas fantásticas, animales parlantes, paisajes mágicos y secuencias de batalla a gran escala. Para lograrlo, los cineastas tuvieron que combinar escenarios reales, maquillaje tradicional, animatrónica, captura de movimiento y tecnología digital avanzada. El resultado fue una experiencia visual que ayudó a convertir la película en una de las producciones más recordadas del género fantástico. Desde el inicio, el objetivo de los realizadores era crear una versión cinematográfica de Narnia que pareciera real y creíble. No bastaba con mostrar criaturas fantásticas, era necesario convencer al público de que esos personajes realmente habitaban ese mundo. Por esta razón, la producción apostó por una combinación equilibrada entre efectos prácticos y efectos digitales. Esta decisión fue muy importante porque permitió que los actores interactuaran con elementos físicos reales durante el rodaje, mientras que los artistas digitales añadían posteriormente los detalles imposibles de crear de forma tradicional. Uno de los mayores desafíos fue representar a Aslan, el gran león que ocupa un papel central en la historia. Aslan no es simplemente un animal, es un personaje complejo que debía transmitir emociones, sabiduría, autoridad y compasión. Crear digitalmente un león que pudiera expresar sentimientos humanos sin perder su apariencia natural fue una tarea extremadamente difícil. Los artistas estudiaron detalladamente el comportamiento de los leones reales, observando sus movimientos musculares, expresiones faciales y patrones de desplazamiento. Cada movimiento de Aslan fue cuidadosamente animado para mantener un equilibrio entre realismo animal y expresividad emocional.
El pelaje de Aslan representó uno de los mayores retos técnicos. Miles de pelos individuales debían reaccionar de manera realista al viento, al movimiento y a las condiciones climáticas. Durante las escenas nevadas, por ejemplo, el equipo tuvo que desarrollar simulaciones capaces de mostrar cómo la nieve se acumulaba sobre su melena. Este nivel de detalle permitió que Aslan pareciera una criatura tangible en lugar de una simple creación digital. Incluso en la actualidad, muchas de sus escenas siguen viéndose sorprendentemente convincentes. La animación facial también fue fundamental para el personaje. Los artistas digitales desarrollaron sistemas complejos para controlar los músculos de la cara de Aslan. Esto permitió que pudiera expresar tristeza, alegría, determinación y serenidad sin perder su apariencia de león real. La sincronización entre la animación facial y la interpretación vocal fue esencial para crear una conexión emocional entre el personaje y el público. Otro gran logro visual fue la creación del señor Tumnus. A diferencia de Aslan, Tumnus combinaba elementos humanos y animales. James McAvoy interpretó físicamente al personaje, pero los artistas digitales añadieron las patas de fauno y otros detalles visuales. Esto requirió una integración extremadamente precisa entre la actuación real y los efectos generados por computadora. Cada escena debía asegurar que las patas digitales reaccionaran correctamente al terreno, la iluminación y los movimientos del actor. La Bruja Blanca también se benefició del trabajo de efectos visuales. Aunque el personaje era interpretado físicamente por Tilda Swinton, muchas de sus habilidades mágicas fueron creadas digitalmente. Las escenas donde transforma criaturas en piedra, utiliza magia oscura o manipula el entorno requirieron complejas simulaciones visuales. Los efectos fueron diseñados para reflejar la personalidad fría y elegante del personaje, utilizando colores helados y movimientos visuales suaves, pero amenazadores. El mundo de Narnia en sí mismo representó un enorme desafío técnico. Aunque muchas escenas fueron filmadas en locaciones naturales, gran parte de los paisajes fueron ampliados digitalmente. Bosques, montañas, castillos y valles fueron modificados mediante CGI para crear la escala épica necesaria para la historia. Los artistas digitales combinaron fotografías reales, modelos tridimensionales y efectos atmosféricos para construir escenarios que parecieran inmensos y mágicos. Uno de los elementos más destacados fue la representación del invierno eterno impuesto por la Bruja Blanca. La nieve desempeña un papel fundamental en la atmósfera visual de la película. Aunque parte de la nieve utilizada durante el rodaje era real o artificial, una gran cantidad fue añadida digitalmente. Los efectos visuales permitieron controlar la intensidad de las nevadas, la acumulación sobre árboles y edificios, y la interacción con los personajes. Gracias a estas técnicas, Narnia adquiere una apariencia consistente durante toda la primera mitad de la película. Los animales parlantes fueron otro aspecto crucial del CGI. La historia incluye castores, lobos, zorros y muchas otras criaturas capaces de hablar e interactuar con los protagonistas. Para lograrlo, los artistas crearon modelos digitales detallados que conservaban las características naturales de cada especie, mientras incorporaban expresiones faciales capaces de transmitir emociones humanas. Uno de los mayores desafíos consistió en sincronizar los movimientos de la boca con los diálogos sin hacer que los animales parecieran caricaturas. El señor Castor es uno de los mejores ejemplos de este trabajo. Su diseño conserva la apariencia general de un castor real, pero sus ojos, expresiones y movimientos permiten que el público lo perciba como un personaje completo. La integración entre animación y actuación vocal ayudó a que resultara convincente y entrañable. Las criaturas mitológicas de Narnia también requirieron un enorme esfuerzo artístico. Centauros, minotauros, gigantes y otras especies fantásticas debían coexistir dentro del mismo universo visual. Cada tipo de criatura necesitó diseños específicos, modelos tridimensionales detallados
y sistemas de animación adaptados a sus características físicas. Los centauros, por ejemplo, requerían una combinación realista entre cuerpo humano y cuerpo de caballo, lo que representaba desafíos anatómicos complejos. Los minotauros utilizados durante las secuencias de batalla también destacan por su diseño visual. Su apariencia amenazadora fue cuidadosamente elaborada para transmitir fuerza y peligro. Los artistas digitales trabajaron en detalles musculares, texturas de piel y movimientos corporales que reflejaran el peso y la potencia física de estas criaturas. El resultado fue una presencia intimidante que enriqueció las escenas de combate. La batalla final constituye uno de los mayores logros visuales de toda la película. Esta secuencia implicó la combinación de cientos de personajes digitales, efectos prácticos, especialistas y escenarios ampliados mediante CGI. Para crear la sensación de una guerra épica, los artistas utilizaron sistemas de simulación capaces de controlar grandes cantidades de soldados digitales. Estas herramientas permitieron generar movimientos variados y evitar que las multitudes parecieran artificiales o repetitivas. Las escenas de combate también incluyeron numerosos efectos relacionados con armas, explosiones, impactos y magia. Cada golpe de espada, cada flecha disparada y cada ataque mágico debía integrarse de manera natural con el resto de la imagen. Los artistas dedicaron una enorme cantidad de tiempo a perfeccionar estos detalles para garantizar que la acción resultara emocionante y visualmente coherente. La iluminación digital desempeñó un papel esencial en la credibilidad de los efectos visuales. Uno de los mayores problemas del CGI en muchas películas es que los personajes digitales pueden parecer desconectados de su entorno debido a diferencias en la iluminación. En Narnia, los artistas trabajaron cuidadosamente para asegurar que criaturas como Aslan o los animales parlantes reflejaran correctamente la luz del entorno. Esto ayudó enormemente a la integración visual. Los castillos y estructuras arquitectónicas también se beneficiaron del uso extensivo de CGI. Aunque algunas partes fueron construidas físicamente, muchas secciones fueron ampliadas digitalmente para crear edificios más grandes e impresionantes. El Castillo de la Bruja Blanca es un excelente ejemplo de cómo la arquitectura digital contribuye a la atmósfera de la historia. Su diseño transmite aislamiento, frialdad y poder absoluto. Otro aspecto interesante es la transición visual entre el invierno y la llegada de la primavera. A medida que el poder de la bruja disminuye, Narnia comienza a transformarse. Los artistas utilizaron efectos digitales para modificar gradualmente el paisaje, reemplazando nieve por vegetación y colores fríos por tonos más cálidos. Esta evolución visual refuerza el desarrollo narrativo y ayuda a transmitir esperanza al espectador. La integración entre efectos prácticos y CGI fue uno de los factores clave del éxito visual de la película. En lugar de depender exclusivamente de imágenes generadas por computadora, los realizadores utilizaron decorados reales, vestuario detallado y maquillaje tradicional siempre que fue posible. Esto proporcionó una base física sólida sobre la cual construir los efectos digitales. Como resultado, muchas escenas conservan una sensación de autenticidad que algunas producciones completamente digitales no logran alcanzar. La captura de movimiento también desempeñó un papel importante en ciertos personajes y criaturas. Esta tecnología permitió registrar movimientos humanos reales para utilizarlos como base de animaciones digitales. Gracias a ello, muchas criaturas poseen movimientos más naturales y creíbles que los obtenidos mediante animación manual exclusivamente. Otro aspecto notable es cómo los efectos visuales sirven a la historia en lugar de intentar eclipsarla. Aunque la película incluye numerosas secuencias espectaculares, el CGI nunca se convierte en el único atractivo. Los efectos están diseñados para apoyar el desarrollo de personajes y la construcción del mundo. Esto ayuda a que la película conserve su impacto emocional incluso después de muchos años.
Desde una perspectiva moderna, algunos efectos muestran inevitablemente el paso del tiempo. La tecnología digital ha avanzado enormemente desde el estreno de la película. Sin embargo, lo sorprendente es que gran parte del trabajo visual sigue siendo convincente. Esto se debe a la calidad artística del diseño y a la decisión de combinar técnicas digitales con elementos prácticos. Muchas producciones más recientes con presupuestos mayores han envejecido peor precisamente porque dependían demasiado del CGI puro. La dirección visual también merece reconocimiento por mantener una estética coherente durante toda la película. Cada criatura, escenario y efecto mágico parece pertenecer al mismo universo. No existe una sensación de desconexión entre los diferentes elementos visuales. Esta consistencia contribuye enormemente a la inmersión del espectador. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe representan uno de los mayores logros técnicos del cine de fantasía de su época. La creación de Aslan, los animales parlantes, las criaturas mitológicas, los paisajes mágicos y las batallas épicas requirió una enorme combinación de talento artístico y capacidad tecnológica. Lo más impresionante es que estos efectos no fueron utilizados únicamente para impresionar visualmente, sino para dar vida a un mundo que necesitaba sentirse real para que la historia funcionara. Gracias a esta combinación de innovación, creatividad y atención al detalle, la película continúa siendo una referencia importante en la evolución de los efectos visuales dentro del cine fantástico y sigue demostrando que un buen CGI no solo depende de la tecnología disponible, sino también de la visión artística detrás de cada imagen. Uno de los elementos más interesantes de la película es que funciona en diferentes niveles para distintos tipos de espectadores. Los niños pueden disfrutarla como una aventura llena de criaturas mágicas, batallas y descubrimientos sorprendentes. Los adolescentes pueden identificarse con los conflictos personales de los protagonistas y con sus procesos de crecimiento. Los adultos, por su parte, pueden apreciar temas más profundos relacionados con el sacrificio, la responsabilidad, la redención y el liderazgo. La narrativa mantiene un ritmo generalmente sólido. La historia dedica tiempo a presentar a los personajes y construir el mundo antes de llegar a las secuencias de acción más importantes. Algunas personas podrían considerar que ciertas partes avanzan lentamente en comparación con producciones modernas más aceleradas. Sin embargo, esta decisión permite desarrollar mejor las relaciones entre los personajes y crear una conexión emocional más fuerte con ellos. Las escenas de acción son entretenidas y están bien ejecutadas. Aunque la película no depende exclusivamente de las batallas, cuando éstas aparecen, resultan emocionantes y espectaculares. La batalla final ofrece una combinación efectiva de estrategia, heroísmo y efectos visuales. No alcanza necesariamente la escala de algunas producciones épicas posteriores, pero cumple perfectamente su función dentro de la historia. Un aspecto particularmente positivo es el tono familiar de la película. A pesar de incluir momentos de tensión, peligro y tristeza, evita el exceso de violencia gráfica o contenido inapropiado. Esto la convierte en una opción adecuada para espectadores de distintas edades. Las familias pueden verla juntas y encontrar elementos de interés para todos los integrantes. No obstante, la película también presenta algunas limitaciones. Algunos personajes secundarios reciben menos desarrollo del que podrían haber tenido. Determinadas criaturas y aliados aparecen durante periodos breves antes de desaparecer de la historia. Además, ciertos espectadores acostumbrados a narrativas más complejas pueden considerar que la división entre héroes y villanos resulta relativamente simple en comparación con otras obras modernas de fantasía. El desempeño comercial de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe constituye uno de los capítulos más importantes de la historia del cine de fantasía moderno.
Cuando la película llegó a los cines, existían enormes expectativas debido a la popularidad mundial de las novelas de C.S. Lewis y al creciente interés del público por las producciones épicas de fantasía. Los estudios responsables del proyecto apostaron por una adaptación a gran escala que pudiera competir con otras franquicias exitosas del género. El resultado fue un lanzamiento que no solo logró atraer a millones de espectadores, sino que también se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de su año. La producción representó una inversión considerable. Crear el mundo de Narnia exigió un presupuesto muy elevado debido a la complejidad de los efectos visuales, el diseño de producción, el vestuario, las criaturas digitales y las secuencias de acción. Los productores entendían que el proyecto implicaba riesgos importantes, ya que adaptar una obra literaria tan querida siempre genera grandes expectativas entre los fanáticos. Sin embargo, también confiaban en que la combinación de una historia conocida, una campaña de marketing ambiciosa y una presentación visual espectacular permitiría alcanzar una audiencia masiva. Antes de su estreno, la promoción de la película fue extensa. Los avances mostraban algunos de los elementos más atractivos de la historia, incluyendo a Aslan, la bruja blanca, las criaturas fantásticas y los paisajes nevados de Narnia. Los materiales promocionales buscaban transmitir la sensación de que se trataba de una aventura épica para toda la familia. Esta estrategia resultó efectiva porque logró captar la atención tanto de quienes conocían las novelas como de espectadores que nunca habían leído los libros. El estreno generó un nivel considerable de interés. Durante sus primeros días en cartelera, la película registró una asistencia muy fuerte en numerosos mercados. Las funciones familiares tuvieron una gran demanda, especialmente durante los fines de semana y las vacaciones. Muchos espectadores se sintieron atraídos por la combinación de fantasía, aventura y valores familiares que ofrecía la historia. Además, el hecho de que la película estuviera basada en una obra literaria clásica ayudó a ampliar su atractivo más allá de los fanáticos habituales del cine fantástico. Uno de los factores que contribuyeron al éxito inicial fue la diversidad de su audiencia. A diferencia de algunas producciones dirigidas principalmente a adolescentes o adultos jóvenes, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe logró atraer a niños, padres y espectadores de mayor edad. Esta amplitud demográfica permitió que la película mantuviera una asistencia sólida durante varias semanas. Las familias a menudo acudían juntas a las salas de cine, lo que incrementaba significativamente la venta de entradas. La recepción positiva del público también favoreció el rendimiento comercial. Muchos espectadores recomendaron la película a familiares y amigos después de verla. Este fenómeno de recomendación personal ayudó a sostener la recaudación más allá del entusiasmo inicial generado por la publicidad. En la industria cinematográfica, este tipo de impulso suele ser especialmente valioso porque indica que la experiencia del público cumple o supera las expectativas creadas por la campaña promocional. A medida que avanzaban las semanas, la película continuó acumulando ingresos importantes en distintos países. Su desempeño internacional fue particularmente notable. La historia de Narnia ya era conocida en numerosos mercados gracias a las traducciones de las novelas, lo que facilitó la conexión con audiencias de diferentes culturas. Los temas universales presentes en la trama, como la valentía, la amistad, el sacrificio y la lucha contra la injusticia, también contribuyeron a su aceptación global. El mercado internacional desempeñó un papel fundamental en el éxito total de la producción. En muchos territorios, la película consiguió resultados comparables a los obtenidos en los mercados principales. Este equilibrio entre ingresos nacionales e internacionales fortaleció enormemente su posición financiera y confirmó que la franquicia tenía potencial para convertirse en una serie cinematográfica de largo recorrido. La permanencia en cartelera fue otro indicador importante de su éxito. Algunas películas generan grandes ingresos durante sus primeros días, pero experimentan descensos rápidos posteriormente.
En el caso de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe, la caída en la asistencia fue relativamente moderada. Esto permitió que continuara generando ingresos significativos durante un periodo prolongado. La estabilidad de su rendimiento comercial reflejaba la satisfacción del público y la capacidad de la película para atraer nuevos espectadores, incluso varias semanas después de su estreno. La época del año en que se lanzó también resultó favorable. Las temporadas vacacionales suelen ofrecer oportunidades importantes para las producciones familiares, ya que muchas personas disponen de más tiempo libre para acudir al cine. La película aprovechó esta circunstancia para consolidar su posición dentro de la cartelera y competir exitosamente con otros grandes estrenos. A medida que la recaudación continuaba creciendo, quedó claro que la película se había convertido en uno de los mayores éxitos comerciales de su año. Los ingresos obtenidos superaron ampliamente el presupuesto de producción y permitieron recuperar la inversión realizada por el estudio. Este resultado fue especialmente significativo porque confirmó la viabilidad económica de adaptar las novelas de Narnia para el cine. El éxito financiero tuvo consecuencias importantes para el futuro de la franquicia. Los estudios comprendieron que existía una audiencia considerable interesada en explorar más historias ambientadas en ese universo. Como resultado, comenzaron los planes para producir nuevas entregas basadas en otros libros de la serie. Sin el sólido desempeño comercial de esta primera película, probablemente las secuelas no habrían recibido la misma prioridad. Además de la venta de entradas, la película generó ingresos adicionales a través de diversos acuerdos comerciales. Los productos relacionados con la franquicia, incluyendo juguetes, videojuegos, libros ilustrados y artículos promocionales, ayudaron a ampliar el impacto económico del proyecto. La popularidad de los personajes y del mundo de Narnia facilitó la comercialización de numerosos productos destinados a diferentes grupos de edad. Sin embargo, la historia financiera de la película no terminó con su salida de los cines. La llegada al mercado doméstico representó una nueva etapa de éxito comercial. Durante la década de 2000, los formatos físicos como DVD continuaban siendo extremadamente importantes para la industria cinematográfica. Muchas producciones obtenían ingresos considerables a través de las ventas y alquileres domésticos después de concluir su recorrido en las salas de cine. El lanzamiento en DVD fue recibido con gran entusiasmo por los fanáticos. Muchas personas que habían disfrutado la película en los cines querían incorporarla a sus colecciones personales. Además, quienes no habían tenido la oportunidad de verla durante su exhibición teatral pudieron descubrirla por primera vez en formato doméstico. Este nuevo público contribuyó significativamente al éxito de las ventas. Las ediciones domésticas incluyeron una variedad de contenidos adicionales diseñados para atraer a los coleccionistas y aficionados al cine. Entre estos materiales se encontraban documentales sobre la producción, entrevistas con los actores, escenas detrás de cámaras y explicaciones sobre la creación de los efectos visuales. Estos extras permitían a los espectadores comprender mejor el enorme trabajo realizado para llevar Narnia a la pantalla. Los documentales de producción resultaron particularmente populares porque mostraban el proceso de diseño de criaturas, escenarios y efectos digitales. Los espectadores podían observar cómo se construyeron algunos de los elementos más complejos de la película y conocer el trabajo de los artistas, técnicos y diseñadores responsables de su creación. Este tipo de contenido añadió valor a las ediciones domésticas y ayudó a justificar su compra. La calidad audiovisual del lanzamiento también fue un factor importante. Los formatos domésticos permitieron que los espectadores apreciaran nuevamente la fotografía, la música y los efectos visuales desde la comodidad de sus hogares. Muchas familias consideraron que la película era ideal para revisiones repetidas, especialmente debido a su carácter familiar y su atractivo para diferentes generaciones. Posteriormente, la película también fue distribuida en formatos de alta definición.
La llegada del Blu-ray permitió presentar la historia con una calidad de imagen superior y un sonido mejorado. Este lanzamiento atrajo tanto a nuevos espectadores como a fanáticos que ya poseían versiones anteriores y deseaban actualizar sus colecciones. La mejora en la resolución resultó especialmente beneficiosa para una producción tan dependiente de los efectos visuales y de los paisajes espectaculares. Las ediciones especiales desempeñaron igualmente un papel relevante. Algunos lanzamientos incluyeron materiales exclusivos, empaques de colección y contenido adicional destinado a los seguidores más apasionados de la franquicia. Estos productos ayudaron a mantener el interés en la película incluso varios años después de su estreno original. Con el paso del tiempo, la evolución de las plataformas digitales abrió nuevas oportunidades de distribución. La película comenzó a estar disponible mediante servicios de compra digital, alquiler en línea y posteriormente plataformas de streaming. Esta transición permitió que nuevas generaciones descubrieran la historia sin necesidad de adquirir formatos físicos. Gracias a ello, la audiencia potencial continuó creciendo mucho después de la finalización de su recorrido comercial tradicional. La disponibilidad en múltiples formatos contribuyó a la longevidad comercial de la producción. Mientras algunas películas desaparecen gradualmente de la atención pública después de abandonar los cines, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe mantuvo una presencia constante gracias a su distribución continua en diversos medios. Esto ayudó a consolidar su reputación como una de las películas familiares de fantasía más importantes de su época. Desde una perspectiva histórica, el desempeño en taquilla y en el mercado doméstico demuestra que la película logró conectar exitosamente con el público mundial. No se trató simplemente de un éxito pasajero impulsado por la publicidad inicial. Su capacidad para generar ingresos sostenidos a través de diferentes canales refleja la fortaleza de la historia y el atractivo duradero de sus personajes. También resulta importante destacar que la combinación de éxito cinematográfico y sólido rendimiento en home media fortaleció significativamente la marca Narnia. Las ventas de libros recibieron un impulso adicional, mientras que el interés por las secuelas aumentó considerablemente. De esta manera, la película actuó como un puente entre la literatura clásica y una nueva generación de espectadores. En conclusión, el informe de taquilla y el desempeño en home media de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe representan una historia de éxito notable dentro de la industria cinematográfica. La película logró transformar una inversión ambiciosa en una franquicia rentable gracias a una combinación de fuerte asistencia en cines, excelentes resultados internacionales, sólidas ventas de formatos domésticos y una prolongada presencia en el mercado digital. Su rendimiento comercial confirmó el enorme atractivo de Narnia como universo narrativo y aseguró que la aventura continuara más allá de una sola película. Años después de su estreno, sigue siendo recordada no solo por su historia y sus personajes, sino también por haber demostrado que las grandes adaptaciones de fantasía podían triunfar tanto en la taquilla mundial como en los hogares de millones de espectadores. The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe es una película que ha sido apreciada por millones de espectadores desde su estreno y que sigue ocupando un lugar importante dentro del cine de fantasía familiar. Sin embargo, como ocurre con cualquier producción cinematográfica, posee tanto fortalezas como debilidades. Analizar sus puntos positivos y negativos permite comprender mejor por qué la película logró convertirse en un éxito mundial, y al mismo tiempo, por qué algunos espectadores consideran que ciertos aspectos podrían haberse desarrollado de una manera más efectiva. En términos generales, sus virtudes superan ampliamente sus defectos, pero ambos elementos forman parte de la experiencia completa. Uno de los aspectos más positivos de la película es su extraordinaria capacidad para construir un mundo fantástico inmersivo.
Desde el momento en que Lucy atraviesa el armario y entra en Narnia, el espectador siente que está descubriendo un lugar completamente diferente al mundo real. Los paisajes nevados, los bosques misteriosos, los castillos imponentes y las criaturas fantásticas crean una atmósfera que invita constantemente a la exploración. Muchas películas de fantasía presentan escenarios visualmente atractivos, pero pocas logran transmitir la sensación de que existe toda una historia detrás de cada rincón del mundo mostrado en pantalla. Narnia parece un lugar vivo, con tradiciones, conflictos y leyendas propias. Otro gran punto positivo es la manera en que la película combina fantasía y emociones humanas. Aunque la historia incluye animales parlantes, magia y criaturas mitológicas, el centro de la narrativa sigue siendo una familia. Los conflictos entre los hermanos Pevensie son comprensibles y realistas. La rivalidad entre Peter y Edmund, la responsabilidad de Susan y la inocencia de Lucy aportan una dimensión emocional que permite al público conectar con los personajes. Gracias a esto, la película no depende únicamente del espectáculo visual para mantener el interés. El desarrollo de Edmund es probablemente uno de los mayores logros narrativos de la producción. En muchas historias familiares, los personajes suelen dividirse claramente entre buenos y malos. Sin embargo, Edmund es un personaje más complejo. Comete errores importantes, toma decisiones egoístas y traiciona a sus hermanos, pero también experimenta un proceso de arrepentimiento y crecimiento personal. Esta evolución aporta profundidad a la trama y demuestra que la película está interesada en explorar temas relacionados con el perdón y la redención. La interpretación de los actores jóvenes constituye otro punto fuerte. William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes y Georgie Henley lograron transmitir una química creíble como hermanos. Esto era fundamental porque gran parte de la historia depende de la relación entre ellos. Cada actor aporta características distintas a su personaje, permitiendo que cada uno tenga una identidad propia dentro de la narrativa. Especialmente destacable es el trabajo de Georgie Henley como Lucy, cuya naturalidad y entusiasmo ayudan a que el público se sumerja en el mundo de Narnia. La película también sobresale por su villana principal. La Bruja Blanca es una antagonista memorable gracias a su combinación de elegancia, crueldad y poder. Muchas películas familiares presentan villanos exagerados o caricaturescos, pero aquí encontramos una figura que inspira una sensación genuina de amenaza. Su presencia domina las escenas en las que aparece y ayuda a mantener la tensión narrativa durante gran parte de la historia. Aslan representa otro de los elementos más exitosos de la película. El personaje transmite autoridad, compasión y sabiduría desde su primera aparición. La combinación entre el trabajo de animación digital y la interpretación vocal crea una figura que resulta emocionalmente poderosa. Muchas escenas importantes dependen de la capacidad del espectador para creer en Aslan como líder y símbolo de esperanza, y la película logra este objetivo con gran efectividad. Desde el punto de vista visual, la película ofrece un espectáculo impresionante. Los efectos especiales fueron muy ambiciosos para su época y permitieron representar una enorme variedad de criaturas fantásticas. Aunque algunas producciones modernas cuentan con tecnología más avanzada, muchos de los efectos de Narnia continúan viéndose convincentes. Esto se debe en gran parte a la combinación equilibrada entre escenarios reales, maquillaje práctico y CGI. La música es otro aspecto claramente positivo. La banda sonora contribuye significativamente a la atmósfera emocional de la historia. Las composiciones acompañan eficazmente tanto los momentos de aventura como las escenas más íntimas y dramáticas. Una buena banda sonora puede elevar una película de manera considerable y en este caso cumple perfectamente esa función. La película también merece reconocimiento por su tono familiar. Consigue abordar temas importantes como la valentía, el sacrificio, la responsabilidad y el perdón sin recurrir a violencia excesiva o contenido inapropiado.
Esto la convierte en una experiencia accesible para espectadores de distintas edades. Las familias pueden disfrutarla juntas y encontrar diferentes elementos de interés, dependiendo de la edad y las experiencias de cada integrante. Otro punto fuerte es la calidad de la producción. El vestuario, la dirección artística, los decorados y el diseño de criaturas muestran una enorme atención al detalle. Cada elemento visual parece cuidadosamente diseñado para encajar dentro del universo de Narnia. Esta consistencia ayuda a que el mundo fantástico resulte más creíble y atractivo. La batalla final también suele considerarse uno de los momentos más destacados de la película. La secuencia combina acción, emoción y consecuencias narrativas reales. No se trata simplemente de una exhibición visual, representa la culminación del crecimiento de los personajes y la resolución de los conflictos principales. La batalla consigue transmitir la sensación de que el destino de Narnia está realmente en juego. Sin embargo, la película no está exenta de críticas. Uno de los aspectos negativos más mencionados es el ritmo narrativo en ciertos momentos. Aunque la construcción del mundo y el desarrollo de personajes son importantes, algunas escenas avanzan de forma relativamente lenta. Los espectadores acostumbrados a películas modernas con un ritmo más acelerado pueden sentir que determinadas partes de la historia tardan demasiado en llegar a los acontecimientos principales. Otro punto débil es que algunos personajes secundarios reciben muy poco desarrollo. Narnia está llena de criaturas interesantes y aliados potencialmente fascinantes, pero muchos de ellos aparecen únicamente durante breves periodos antes de desaparecer. Esto limita el impacto emocional que podrían haber tenido ciertos personajes dentro de la historia. Algunos espectadores pueden sentir que existía potencial para explorar más profundamente a los habitantes de Narnia. La estructura narrativa también puede parecer demasiado tradicional para algunos públicos. La historia sigue varios elementos clásicos del género fantástico: una profecía, héroes elegidos, una lucha entre el bien y el mal y una misión destinada a salvar un reino. Aunque estos componentes funcionan bien dentro del contexto de la película, algunos espectadores pueden considerarlos previsibles en comparación con narrativas más complejas o innovadoras. Otro aspecto que recibe críticas ocasionales es la simplicidad de ciertos conflictos. La Bruja Blanca representa claramente el mal, mientras que Aslan simboliza claramente el bien. Aunque esta claridad moral funciona para una historia familiar, algunos espectadores adultos pueden preferir antagonistas y conflictos con mayores niveles de ambigüedad moral. La película rara vez explora zonas grises en sus enfrentamientos principales. La duración también puede representar una pequeña dificultad para ciertos espectadores jóvenes. Aunque la historia mantiene el interés durante la mayor parte del tiempo, algunos niños podrían encontrar largas determinadas secciones centradas en diálogos o desarrollo narrativo. Esto no constituye necesariamente un problema grave, pero puede afectar la experiencia dependiendo de la edad del público. Desde una perspectiva moderna, algunos efectos visuales muestran inevitablemente señales del paso del tiempo. Aunque la mayoría han envejecido bastante bien, existen momentos específicos en los que el CGI no alcanza el nivel de realismo que ofrecen las producciones más recientes. Esto es normal considerando los avances tecnológicos ocurridos desde el estreno de la película, pero puede resultar evidente para espectadores acostumbrados a estándares visuales contemporáneos. También puede argumentarse que algunos personajes femeninos tienen menos protagonismo activo durante las secuencias de acción más importantes. Aunque Susan y Lucy desempeñan papeles esenciales dentro de la historia, ciertas partes de la narrativa se centran principalmente en Peter y Edmund cuando llega el momento de los enfrentamientos decisivos. Algunos espectadores consideran que las hermanas podrían haber tenido una participación aún más destacada en determinados momentos. Otro punto discutible es que la película dedica relativamente poco tiempo a explicar algunos aspectos de la historia de Narnia. Quienes no conocen las novelas pueden sentir curiosidad por ciertos eventos pasados, personajes legendarios o elementos políticos del reino.
Debido a las limitaciones de tiempo propias del formato cinematográfico, muchos de estos detalles solo se mencionan brevemente. La adaptación literaria también genera algunas críticas entre los lectores más fieles de las novelas. Como ocurre con muchas adaptaciones cinematográficas, ciertos eventos fueron modificados, simplificados o eliminados para ajustarse al formato de película. Aunque la mayoría de los cambios funcionan razonablemente bien dentro de la narrativa cinematográfica, algunos fanáticos de la obra original consideran que determinados aspectos importantes del libro recibieron menos atención de la que merecían. A pesar de estas debilidades, la mayoría de los aspectos negativos tienen un impacto relativamente limitado sobre la experiencia general. Ninguno de ellos resulta lo suficientemente grave como para perjudicar significativamente el disfrute de la película. Más bien, representan áreas donde algunos espectadores podrían haber deseado una ejecución diferente o más profunda. Lo que realmente distingue a The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe es la manera en que sus fortalezas trabajan juntas para crear una experiencia memorable. La combinación de personajes entrañables, una historia emocional, un mundo fascinante, efectos visuales sólidos y temas universales permite que la película mantenga su atractivo incluso muchos años después de su estreno. Además, la película posee una cualidad que muchas producciones modernas tienen dificultades para alcanzar: la sensación de maravilla. Narnia es un lugar que invita constantemente a la imaginación. Cada bosque, criatura o castillo parece esconder nuevas historias esperando ser descubiertas. Esta capacidad para despertar la curiosidad y el asombro constituye uno de sus mayores logros. En conclusión, los puntos positivos de The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe superan claramente a sus aspectos negativos. Entre sus mayores virtudes destacan la construcción de su mundo fantástico, el desarrollo de personajes como Edmund, las actuaciones sólidas, la memorable presencia de Aslan y la Bruja Blanca, los efectos visuales, la música y los mensajes universales sobre valentía, sacrificio y redención. Por otro lado, sus principales debilidades incluyen algunos problemas de ritmo, el desarrollo limitado de ciertos personajes secundarios, una estructura narrativa tradicional y algunos efectos visuales que reflejan el paso del tiempo. Sin embargo, estas limitaciones no disminuyen significativamente el impacto general de la película. En conjunto, sigue siendo una de las adaptaciones de fantasía familiar más exitosas y queridas de su generación, capaz de ofrecer una experiencia emocionante, emotiva y visualmente atractiva para espectadores de todas las edades. Antes de su estreno, la promoción de la película fue extensa. Los avances mostraban algunos de los elementos más atractivos de la historia, incluyendo a Aslan, la Bruja Blanca, las criaturas fantásticas y los paisajes nevados de Narnia. Los materiales promocionales buscaban transmitir la sensación de que se trataba de una aventura épica para toda la familia. Esta estrategia resultó efectiva porque logró captar la atención tanto de quienes conocían las novelas como de espectadores que nunca habían leído los libros. El estreno generó un nivel considerable de interés. Durante sus primeros días en cartelera, la película registró una asistencia muy fuerte en numerosos mercados. Las funciones familiares tuvieron una gran demanda, especialmente durante los fines de semana y las vacaciones. Muchos espectadores se sintieron atraídos por la combinación de fantasía, aventura y valores familiares que ofrecía la historia. Además, el hecho de que la película estuviera basada en una obra literaria clásica ayudó a ampliar su atractivo más allá de los fanáticos habituales del cine fantástico. Uno de los factores que contribuyeron al éxito inicial fue la diversidad de su audiencia. A diferencia de algunas producciones dirigidas principalmente a adolescentes o adultos jóvenes, The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe logró atraer a niños, padres y espectadores de mayor edad. Esta amplitud demográfica permitió que la película mantuviera una asistencia sólida durante varias semanas.
Las familias a menudo acudían juntas a las salas de cine, lo que incrementaba significativamente la venta de entradas.